El año era 1890 y el pequeño pueblo de Valle Sombrío despertaba lentamente bajo el sol dorado del norte de México. Rodeado de montañas secas, campos polvorientos y viejos ranchos de madera, aquel lugar parecía detenido en el tiempo. Los caballos caminaban despacio por las calles de tierra, el viento levantaba pequeñas nubes de polvo, y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida del pueblo. En ese lugar vivía Elena Valdés. Elena era la única hija de don Esteban Valdés, el ranchero más poderoso de toda la región. Su rancho se extendía por kilómetros de tierra fértil, con cientos de cabezas de ganado y decenas de trabajadores que obedecían cada orden de su padre. La familia Valdés era conocida por su orgullo. Para ellos, el honor familiar lo era todo. La sangre, el apellido y la reputación eran cosas que debían mantenerse limpias, sin manchas, sin escándalos. Desde pequeña, Elena había crecido rodeada de lujos que pocas mujeres del pueblo podían imaginar. Vestidos elegantes traídos desde la capital, caballos finos, y una casa enorme con balcones de madera que miraban hacia el valle. Pero a pesar de toda esa riqueza, Elena muchas veces sentía que vivía dentro de una jaula invisible. Su padre controlaba cada paso que daba. ¿Con quién hablaba? ¿A dónde iba? ¿Y cuánto tiempo podía permanecer fuera del rancho? Para don Esteban, el futuro de su hija ya estaba decidido. Algún día se casaría con un hombre de buena familia, un ranchero poderoso o el hijo de algún comerciante rico. Un matrimonio que fortaleciera el nombre de los Valdés. El amor, para él, era un lujo innecesario. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde tranquila, cuando el sol comenzaba a bajar sobre las montañas, Elena decidió salir a cabalgar. Era uno de los pocos momentos en los que podía sentirse libre. Montó su caballo blanco y se dirigió hacia el río que corría a las afueras del pueblo. Aquel lugar era uno de sus favoritos. El sonido del agua, el canto de los pájaros y el aire fresco del campo la hacían olvidar, aunque fuera por un momento, las estrictas reglas de su familia. El camino junto al río era estrecho y rodeado de árboles secos. Todo parecía tranquilo. Hasta que, de repente, el caballo de Elena se sobresaltó. Tal vez fue el sonido de una serpiente moviéndose entre las piedras. O el crujido de una rama seca. El animal relinchó con fuerza y se levantó sobre sus patas traseras. Elena perdió el equilibrio. Por un segundo que pareció eterno, sintió que iba a caer directamente al agua. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz fuerte se escuchó cerca. Tranquilo. Tranquilo, muchacho. Un hombre apareció corriendo desde la orilla del río. Con movimientos rápidos y seguros, tomó las riendas del caballo y logró calmar al animal antes de que Elena cayera. El caballo finalmente se detuvo. Elena respiraba agitadamente. Sus manos temblaban. Cuando levantó la mirada, vio al hombre que la había ayudado. Era un vaquero. Su piel era oscura, quemada por años de trabajo bajo el sol. Sus manos eran fuertes, marcadas por cicatrices y tierra. Llevaba un sombrero viejo, botas gastadas y una camisa sencilla. Pero sus ojos eran tranquilos. Honestos. El hombre soltó lentamente las riendas del caballo y dio un paso atrás con respeto. ¿Se encuentra bien, señorita? Su voz era calmada. Elena tardó unos segundos en responder. Sí, creo que sí. Bajó del caballo con cuidado, todavía un poco nerviosa. Gracias, si usted no hubiera aparecido. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Elena lo miró con curiosidad. No lo había visto antes en el pueblo. El hombre dudó un momento antes de responder. Me llamo Mateo Cruz. Trabajo en algunos ranchos de la zona.
A veces ayudo con el ganado o con las cercas. Elena repitió el nombre en voz baja. Mateo Cruz. No sabía por qué, pero aquel nombre se quedó grabado en su mente. Había algo en aquel hombre que la hacía sentir tranquila. Algo diferente. Yo soy Elena Valdés, dijo finalmente. Por un momento, Mateo se quedó en silencio. Ese apellido era conocido por todos en la región. Los Valdés eran poderosos, ricos, y no solían mezclarse con trabajadores como él. Mateo bajó la mirada con respeto. Es un gusto conocerla, señorita. Elena notó ese cambio en su actitud. La distancia repentina. Pero en lugar de molestarle, le causó una extraña curiosidad. Durante unos minutos hablaron cerca del río. Mateo le contó que había llegado al pueblo hacía algunos años buscando trabajo. No tenía familia en la región, pero se había ganado la confianza de varios rancheros gracias a su esfuerzo. Elena escuchaba con atención. No estaba acostumbrada a hablar con hombres como él. Los hombres que visitaban su casa siempre hablaban de negocios, de tierras, de dinero. Mateo, en cambio, hablaba de los caminos del desierto, de los caballos salvajes, de las noches bajo las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sentía que estaba escuchando algo verdadero. Antes de irse, Mateo ayudó a acomodar la silla del caballo. Tal vez debería volver al rancho antes de que oscurezca, dijo con una sonrisa leve. Elena asintió. Pero antes de subir al caballo, hizo una pregunta inesperada. ¿Vienes mucho por este río? Mateo levantó la mirada. A veces. Elena sonrió ligeramente. Entonces tal vez nos volvamos a encontrar. Y sin decir nada más, montó su caballo y se alejó por el camino de tierra. Mateo se quedó mirando hasta que su figura desapareció entre los árboles. Los días siguientes pasaron con normalidad en Valle Sombrío. Pero algo había cambiado. Casi sin darse cuenta, Elena comenzó a buscar excusas para salir a cabalgar cerca del río. Y más de una vez, Mateo estaba allí. Al principio sus conversaciones eran cortas, respetuosas. Pero poco a poco comenzaron a durar más tiempo. Hablaban sentados sobre las piedras junto al agua. A veces durante minutos. A veces durante horas. Elena descubrió que Mateo era diferente a todos los hombres que había conocido. No intentaba impresionarla. No hablaba de riquezas ni de poder. Simplemente era el mismo. Un hombre honesto, trabajador y tranquilo. Mateo, por su parte, sabía que aquella amistad era peligrosa. La distancia entre sus mundos era demasiado grande. Ella era la hija del ranchero más poderoso del valle. Él era solo un trabajador sin apellido importante. Pero cada vez que hablaban, esa distancia parecía desaparecer. Con el paso de las semanas, algunas personas del pueblo comenzaron a notar algo extraño. Un viejo pescador dijo haber visto a Elena hablando con un vaquero junto al río. Una mujer del mercado comentó que la joven Valdés estaba saliendo demasiado sola últimamente. Las miradas. Los murmullos. Los rumores. En un pueblo pequeño como Valle Sombrío, los secretos no duraban mucho tiempo. Y cuando las historias empezaron a viajar de boca en boca, la curiosidad se transformó lentamente en escándalo. Porque en aquel lugar había reglas que nadie debía romper. Reglas sobre la sangre. Sobre la clase. Sobre quién podía amar a quién. Pero mientras el pueblo comenzaba a murmurar. Cerca del río, entre árboles y piedras, dos corazones seguían encontrándose en silencio. Sin saber que cada encuentro los acercaba un poco más a un destino peligroso. Porque en Valle Sombrío, el amor podía ser muchas cosas. Pero para algunos, también podía convertirse en una sentencia. Con el paso de los días, los encuentros entre Elena y Mateo dejaron de ser casualidad.
Se convirtieron en algo que ambos esperaban con ansias. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas de Valle Sombrío, Elena encontraba alguna excusa para salir del rancho. A veces decía que iba a visitar a una amiga del pueblo. Otras veces simplemente afirmaba que necesitaba cabalgar para despejar la mente. Pero su destino siempre era el mismo. El viejo camino junto al río. Mateo también empezaba a aparecer allí cada vez con más frecuencia. Al principio fingía que estaba revisando cercas o buscando ganado perdido, pero pronto dejó de inventar excusas. Los dos sabían que sus encuentros ya no eran coincidencia. Una noche, mientras la luna iluminaba suavemente el agua del río, se sentaron juntos sobre una roca grande cerca de la orilla. El silencio entre ellos no era incómodo. Era tranquilo. Mateo miraba el reflejo de la luna en el agua, pensativo. Finalmente habló con voz baja. Esto no está bien, Elena. Ella lo miró sorprendida. ¿A qué te refieres? Mateo respiró profundamente antes de responder. A nosotros. Hubo un momento de silencio. Tu familia jamás aceptará algo así, continuó. Tu padre es el hombre más poderoso de todo este valle. Yo, solo soy un trabajador que cambia de rancho cuando hay trabajo. Elena negó con la cabeza. Eso no importa. Mateo la miró con tristeza. Aquí sí importa. Sus palabras no eran duras. Eran realistas. En lugares como Valle Sombrío, las diferencias entre ricos y pobres, entre familias poderosas y trabajadores humildes, eran muros difíciles de romper. Pero Elena lo miró directamente a los ojos. ¿Y tú qué quieres, Mateo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Mateo guardó silencio por unos segundos. Quiero que estés a salvo. Elena frunció el ceño. Eso no fue lo que pregunté. Mateo finalmente levantó la mirada. Quiero estar contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena sintió que su corazón latía más rápido. Entonces no digas que esto está mal, respondió suavemente. Mateo bajó la mirada otra vez. Tu familia me odiaría. Mi familia no decide lo que siento. Mateo negó lentamente con la cabeza. Elena, hay cosas que tú no ves. Pero ella se acercó un poco más. Prefiero perder todo lo que tengo, antes que vivir una vida sin amor. Las palabras lo dejaron sin respuesta. Porque en el fondo, Mateo sabía que sentía exactamente lo mismo. Desde ese momento, sus encuentros se volvieron aún más frecuentes. Algunas noches se veían junto al río. Otras veces caminaban por los campos alejados del pueblo. Incluso encontraron un viejo establo abandonado a varios kilómetros del rancho Valdés. Allí podían hablar sin miedo a que alguien los viera. Las horas pasaban rápidas cuando estaban juntos. Hablaban de sueños. De lugares lejanos. De cómo sería una vida donde nadie los juzgara por sus orígenes. Pero mientras su amor crecía en silencio, el pueblo comenzaba a notar cosas. Valle Sombrío era un lugar pequeño. Demasiado pequeño para guardar secretos. Una tarde, un viejo del pueblo comentó haber visto a Elena cabalgando cerca del río muy tarde. Otro hombre dijo haber visto a un vaquero hablando con ella. Los rumores comenzaron a moverse como el viento entre las calles de tierra. Al principio eran solo susurros. Luego comenzaron a convertirse en historias. Y finalmente, en acusaciones. Pero nadie esperaba que el primero en descubrir la verdad fuera alguien de su propia familia. Ramiro Valdés. Ramiro era primo de Elena. Alto, fuerte y con un carácter que muchos en el pueblo preferían evitar. Tenía fama de ser impulsivo, violento y orgulloso del apellido Valdés. Para él, la familia era lo único que importaba. Una tarde, mientras regresaba a caballo desde el pueblo, decidió tomar un camino diferente para acortar distancia hacia el rancho. Ese camino pasaba cerca del viejo establo abandonado. Cuando se acercó, escuchó voces. Al principio pensó que eran trabajadores descansando. Pero entonces reconoció una voz que lo hizo detener su caballo.
Era la voz de Elena. Ramiro se acercó con cuidado y miró por una de las paredes rotas del establo. Lo que vio hizo que su rostro se llenara de rabia. Elena estaba allí, sentada muy cerca de un hombre. Y ese hombre era Mateo, el vaquero de piel oscura que trabajaba en algunos ranchos del valle. Ramiro apretó los puños con fuerza. Para él, aquello era una humillación. Una vergüenza para su familia. Sin decir una palabra, dio media vuelta y espoleó su caballo hacia el rancho. No pasó ni una hora antes de que Ramiro entrara furioso en la casa principal. Don Esteban Valdés estaba en su despacho revisando cuentas cuando su sobrino irrumpió sin tocar la puerta. «Tío, tenemos un problema». Don Esteban levantó la mirada con calma. «¿Qué ocurre?» Ramiro habló sin rodeos. «Elena está viendo a un vaquero». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Don Esteban frunció el ceño. «Eso es absurdo. Lo vi con mis propios ojos». El silencio que siguió fue pesado. «¿Quién es?», preguntó finalmente el ranchero. Ramiro respondió con desprecio. «Mateo Cruz». El nombre cayó como una piedra en la habitación. Don Esteban conocía a ese hombre. Un trabajador más del valle. Nada especial. Nada digno del apellido Valdés. La expresión del ranchero cambió lentamente. Su mirada se volvió fría. «Trae a mi hija». Minutos después, Elena estaba frente a su padre. Don Esteban no levantó la voz. No gritó. Pero su mirada era suficiente para congelar la sangre. ¿Es cierto lo que dice tu primo? Elena sabía que mentir no serviría. Respiró profundamente. Sí. Ramiro soltó una risa amarga. Pero don Esteban permaneció en silencio. Luego se levantó lentamente de su silla. «A partir de hoy no saldrás del rancho sin mi permiso». Elena lo miró sorprendida. «Padre». Pero él levantó la mano para detenerla. «Ese hombre no volverá a acercarse a ti». Esa misma noche, don Esteban mandó a llamar a Mateo. Cuando el vaquero llegó al rancho, 2 hombres armados lo esperaban en la entrada. Don Esteban salió al patio con expresión dura. «Escúchame bien», dijo con voz fría. Mateo permaneció en silencio. «Si vuelves a acercarte a mi hija, te juro que no saldrás vivo de este valle». La amenaza era clara. No había duda en sus palabras. Mateo sabía que don Esteban tenía el poder suficiente para cumplirla. En los días siguientes, el escándalo se extendió por todo Valle Sombrío. La gente hablaba en el mercado, en la cantina, en la iglesia. Algunos lo decían con sorpresa, otros con desprecio. La historia del amor entre Elena Valdés y un simple vaquero se había convertido en el tema principal del pueblo. Pero mientras el mundo parecía cerrarse a su alrededor, los sentimientos entre Elena y Mateo solo se hicieron más fuertes. Una noche, Elena logró escapar del rancho por una puerta trasera. Se encontraron otra vez cerca del río. Mateo la miró con preocupación. «Esto ya es demasiado peligroso». Pero Elena tomó su mano. «No quiero vivir así». Mateo sabía exactamente a qué se refería. Por un momento ambos guardaron silencio. Hasta que finalmente él dijo algo que cambiaría todo. «Podríamos irnos». Elena levantó la mirada. «¿Irnos?» «Lejos de aquí. Donde nadie conozca nuestros nombres». Elena sintió una mezcla de miedo y esperanza. «¿De verdad harías eso?» Mateo asintió. «Si vienes conmigo». Elena lo miró durante unos segundos que parecieron eternos. Y entonces respondió con una sola palabra. «Sí». Esa misma semana comenzaron a planear algo que cambiaría sus vidas para siempre. No solo estaban desafiando a una familia poderosa. Estaban desafiando a todo un pueblo. Y el precio de esa decisión aún estaba por descubrirse. La noche era oscura y silenciosa en el rancho de los Valdés. El viento soplaba suavemente entre los árboles secos, y la mayoría de los trabajadores ya dormían después de un largo día de trabajo.
Las luces de la casa principal estaban apagadas, y todo parecía tranquilo. Pero en una de las habitaciones del segundo piso, Elena Valdés estaba despierta. Sentada en el borde de su cama, sostenía una pequeña bolsa de tela donde había guardado algunas cosas importantes, un cambio de ropa, un poco de dinero que había tomado de un cajón, y una pequeña medalla de plata que su madre le había regalado cuando era niña. Miró alrededor de la habitación por última vez. Había vivido allí toda su vida. Las paredes elegantes, los muebles caros, el gran espejo junto a la ventana. Todo aquello representaba el mundo que estaba a punto de abandonar. Su corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por la decisión que había tomado. Respiró profundamente, se puso un abrigo sencillo y abrió la ventana con cuidado. La noche estaba fría. El cielo estaba cubierto de estrellas. Elena miró hacia el patio del rancho. Todo estaba en silencio. Con cuidado, salió por la ventana y descendió por una vieja escalera de madera que los trabajadores solían usar para arreglar el techo. Cuando sus pies tocaron el suelo, se detuvo un momento. Sabía que no había vuelta atrás. Si su padre descubría lo que estaba haciendo, las consecuencias serían terribles. Pero aún así comenzó a caminar. Cruzó el patio, pasó junto al establo principal y finalmente alcanzó el camino que salía del rancho. A lo lejos, el bosque oscuro marcaba el límite de las tierras de su familia. Y allí, entre las sombras de los árboles, alguien la esperaba. Mateo Cruz. Junto a él había 2 caballos preparados para el viaje. Cuando vio a Elena acercarse, dio un paso hacia ella. Pensé que no vendrías. Elena sonrió levemente, aunque en sus ojos había emoción. Te dije que vendría. Mateo tomó la pequeña bolsa que ella llevaba y la colocó en uno de los caballos. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Ambos sabían que estaban dejando atrás todo lo que conocían. Mateo miró hacia el rancho a la distancia. Las luces seguían apagadas. Si nos vamos ahora, tendremos varias horas de ventaja, dijo finalmente. Elena asintió. Mateo la ayudó a subir al caballo y luego montó el suyo. Sin decir más palabras, comenzaron a avanzar por el camino oscuro que se alejaba del rancho Valdés. Al principio cabalgaron despacio, escuchando cada sonido del viento, temiendo que en cualquier momento alguien los descubriera. Pero a medida que se alejaban del rancho, el miedo comenzó a transformarse en algo diferente. Esperanza. La luna iluminaba el camino de tierra mientras los caballos avanzaban por los campos abiertos. El aire nocturno era frío, pero también traía consigo una sensación de libertad que Elena nunca había experimentado. Por primera vez en su vida, no estaba siguiendo órdenes de su padre. No estaba obedeciendo las reglas de su familia. Estaba eligiendo su propio destino. Después de un rato, Mateo se acercó un poco más a ella mientras cabalgaban. Si seguimos hacia el sur, en unos días llegaremos a un pueblo donde nadie nos conoce. Elena lo escuchaba con atención. Podríamos trabajar allí, empezar de nuevo. Elena miró hacia el horizonte oscuro. Una vida nueva. Mateo asintió. Una donde nadie decida por nosotros. Las horas pasaron lentamente mientras continuaban su viaje. Cruzaron campos abiertos, pequeños arroyos y caminos polvorientos que se perdían en la oscuridad. A veces hablaban. A veces simplemente disfrutaban del silencio. Pero lo que no sabían era que alguien más había descubierto su plan. En el rancho Valdés, Ramiro regresaba tarde de la cantina del pueblo cuando notó algo extraño. Uno de los caballos del establo no estaba. Al principio no le dio importancia. Pero cuando pasó cerca de la casa principal, vio una ventana abierta en el segundo piso. La habitación de Elena. Su mirada se endureció. Ramiro caminó rápidamente hacia el establo y revisó los caballos. Faltaban 2. En ese momento lo entendió todo. Sin perder tiempo, corrió hacia la casa y golpeó la puerta del despacho de don Esteban. El ranchero abrió con expresión molesta. ¿Qué ocurre ahora? Ramiro habló con urgencia.
Se fue. Don Esteban frunció el ceño. ¿Quién? Elena. El silencio cayó como una piedra en la habitación. Se escapó con ese vaquero. Las palabras encendieron una furia silenciosa en el rostro de don Esteban. Durante unos segundos no dijo nada. Luego caminó lentamente hacia la ventana y miró hacia la oscuridad del valle. «Sadlen los caballos», ordenó finalmente con voz fría. Ramiro sonrió con una expresión dura. En menos de una hora, varios hombres del rancho estaban listos. Hombres armados. Leales a la familia Valdés. Para ellos, aquello no era simplemente una fuga. Era una humillación. Una vergüenza que debía ser borrada. Don Esteban montó su caballo con el rostro lleno de determinación. «Los encontraremos». Y el grupo partió hacia la noche siguiendo el mismo camino que Elena y Mateo habían tomado. Mientras tanto, los dos jóvenes continuaban cabalgando sin saber que la persecución ya había comenzado. La luna comenzó a desaparecer lentamente mientras el cielo empezaba a aclararse. El amanecer se acercaba. Después de horas de viaje, el paisaje comenzó a cambiar. Las montañas se volvieron más altas y el terreno más rocoso. Finalmente llegaron a un viejo cañón rodeado de paredes de piedra. Mateo levantó la mano para detener los caballos. «Podemos descansar aquí un momento». Elena bajó del caballo con cuidado. Sus piernas estaban cansadas después de tantas horas cabalgando. Mateo observó el camino por donde habían venido. Todo parecía tranquilo. Por un instante creyó que lo habían logrado. Elena caminó unos pasos y miró el paisaje del cañón iluminado por la primera luz del amanecer. «Creo que lo conseguimos», dijo con una sonrisa cansada. Pero en ese mismo momento, un sonido distante rompió el silencio. El ruido de varios caballos acercándose. Mateo se tensó inmediatamente. Giró la cabeza hacia el camino. El sonido se hacía cada vez más claro. Cada vez más cercano. Elena lo miró confundida. «¿Qué ocurre?» Mateo no respondió de inmediato. Su mirada se volvió seria. «Nos encontraron». En pocos segundos, varios jinetes aparecieron en la entrada del cañón. Don Esteban. Ramiro. Y varios hombres armados del rancho. Los caballos se detuvieron formando un círculo alrededor de ellos. Elena sintió que el miedo le atravesaba el pecho. Mateo se colocó frente a ella, como si pudiera protegerla con su propio cuerpo. Don Esteban miró la escena con una expresión fría. «Así que aquí están». Ramiro sonreía con desprecio desde su caballo. Sabía que no llegarían muy lejos. Mateo levantó las manos lentamente. No llevaba armas. «Déjenos ir», dijo con voz firme. Don Esteban lo miró como si fuera menos que nada. «Te advertí que te alejaras de mi hija». Elena dio un paso adelante. «Padre, por favor». Pero don Esteban ni siquiera la miró. Mateo volvió a hablar. «No queremos problemas. Solo queremos irnos». Por un momento hubo silencio. Pero en los ojos de Ramiro y don Esteban no había compasión. Solo odio. Un odio profundo alimentado por el orgullo, el poder y el desprecio. Y en ese cañón solitario, bajo el cielo del amanecer, el destino de Elena y Mateo estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio del cañón era pesado. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre las montañas cuando los caballos de los hombres del rancho se detuvieron formando un círculo alrededor de Elena y Mateo. El viento movía lentamente la arena del suelo, como si el mismo desierto estuviera observando lo que estaba a punto de ocurrir. Mateo permanecía de pie frente a Elena. Su cuerpo estaba tenso. Sabía que no tenían salida. Los hombres que los rodeaban estaban armados. Y eran demasiados. Pero aún así, no retrocedió. Elena se aferraba a su brazo, con el miedo reflejado en su rostro. «Padre, por favor», dijo con voz temblorosa. «No hagas esto». Don Esteban permanecía sobre su caballo, mirando la escena con una expresión fría. Su orgullo era más fuerte que cualquier emoción.
Para él, aquello no era una discusión familiar. Era una vergüenza que debía ser eliminada. Ramiro avanzó unos pasos con su caballo, observando a Mateo con desprecio. Te dimos una advertencia, dijo con una sonrisa cruel. Pero parece que no entendiste. Mateo apretó los puños. No le hice daño a nadie. Ramiro soltó una pequeña risa. Le hiciste daño al honor de esta familia. Elena dio un paso adelante. No es verdad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Nos amamos. Las palabras resonaron en el cañón. Pero en los rostros de los hombres del rancho no hubo ninguna reacción de compasión. Solo incomodidad. Y silencio. Mateo levantó lentamente las manos. Solo queremos irnos, dijo con firmeza. No volveremos jamás. Don Esteban lo miró durante unos segundos. Pero en su mirada no había duda. El honor no se limpia dejando escapar la vergüenza. Elena sintió que el corazón se le detenía. Padre. Pero don Esteban levantó ligeramente la mano. Fue una señal pequeña. Pero suficiente. Uno de los hombres del rancho desmontó de su caballo y caminó hacia Mateo. Mateo miró a Elena por un instante. En su mirada había tristeza. Pero también una extraña calma. Como si supiera que ese momento era inevitable. Cuando el hombre se acercó demasiado, Mateo reaccionó. Intentó defenderse. Con un movimiento rápido empujó al hombre y trató de correr hacia uno de los caballos. Pero inmediatamente otros dos hombres saltaron de sus monturas. La pelea fue breve. Demasiado breve. Mateo logró golpear a uno de ellos. Pero los otros lo sujetaron con fuerza. Elena gritó. Déjenlo. Corrió hacia ellos desesperadamente. Intentó empujar a los hombres. Intentó interponerse. Pero Ramiro la sujetó por los brazos. Suéltame. Gritaba ella entre lágrimas. Mateo seguía luchando. Pero los hombres del rancho lo mantenían inmovilizado. El sol ya iluminaba completamente el cañón. Y en medio de ese silencio duro del desierto, la tragedia finalmente ocurrió. Un disparo rompió el aire. El eco rebotó entre las paredes de piedra. El cuerpo de Mateo cayó lentamente sobre la arena. Elena dejó escapar un grito que parecía romper el alma. Ramiro soltó sus brazos, pero ella ya estaba corriendo hacia Mateo. Se arrodilló junto a él, temblando. Mateo. Mateo. Sus manos intentaban sostener su rostro. Pero la vida se escapaba rápidamente de sus ojos. Mateo apenas pudo mirarla una última vez. Sus labios se movieron, como si quisiera decir algo. Pero ninguna palabra salió. Y en cuestión de segundos, todo terminó. Elena se inclinó sobre su cuerpo, llorando sin control. El viento volvió a soplar suavemente por el cañón. Pero nadie hablaba. Nadie se movía. Don Esteban observaba la escena con el rostro duro. Levántala, ordenó finalmente. Dos hombres del rancho se acercaron para apartar a Elena. Pero ella se aferró al cuerpo de Mateo. No. Su voz estaba rota por el dolor. No lo toquen. Intentaron levantarla. Pero Elena se negaba a soltarlo. No me voy sin él. Sus lágrimas caían sobre la camisa cubierta de polvo de Mateo. Por un momento, incluso algunos de los hombres del rancho parecían incómodos. Pero don Esteban no cambió su expresión. Esto termina aquí, dijo con frialdad. Los hombres finalmente lograron apartar a Elena a la fuerza. Sus gritos resonaban en todo el cañón. Mientras tanto, otros hombres comenzaron a cubrir el cuerpo de Mateo con una manta. Elena miraba la escena con desesperación. Padre, por favor. Pero don Esteban ni siquiera respondió. Para él, aquello ya estaba decidido. Ese mismo día, antes de que el sol estuviera en lo alto del cielo, el grupo abandonó el cañón. El cuerpo de Mateo desapareció. Y lo que ocurrió después quedó enterrado en el silencio. Cuando regresaron a Valle Sombrío, nadie habló de lo sucedido.
Nadie preguntó. Nadie quiso saber. El pueblo entendió rápidamente que aquella historia debía desaparecer. Los días pasaron. Luego semanas. Luego años. La vida continuó como si nada hubiera ocurrido. Pero los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. Muchos años después, cuando Valle Sombrío ya era un lugar más viejo y silencioso, un joven periodista llegó al pueblo. Estaba recorriendo el norte de México buscando historias olvidadas del viejo oeste. Historias que nadie contaba. Fue entonces cuando conoció a una mujer anciana llamada Doña Rosa. Doña Rosa había vivido en el pueblo toda su vida. Había visto generaciones enteras crecer y desaparecer. Una tarde, sentada frente a su pequeña casa, el periodista le preguntó si conocía alguna historia antigua del lugar. Durante un largo momento, la mujer permaneció en silencio. Miró hacia las montañas que rodeaban el valle. Luego suspiró profundamente. Hay una historia, dijo finalmente. Pero nadie en este pueblo quiere recordarla. El joven sacó su cuaderno. Quiero escucharla. Doña Rosa lo miró con ojos cansados. Hace muchos años, una joven del rancho Valdés se enamoró de un hombre que el pueblo no podía aceptar. Y así, poco a poco, la anciana comenzó a contar la verdad. La historia de Elena y Mateo. Una historia que durante décadas había sido enterrada bajo el miedo y el silencio. Cuando el periodista finalmente publicó la historia, el nombre de Valle Sombrío volvió a ser mencionado. La gente comenzó a hablar nuevamente de aquel amor prohibido. De la persecución. Del disparo en el cañón. Y del pecado que el pueblo había intentado borrar. Con el paso del tiempo, la historia se convirtió en una leyenda del viejo oeste. Una de esas historias que los viajeros cuentan junto al fuego. La historia de una mujer que desafió a su familia por amor. Y de un hombre que pagó con su vida por amar a quien no debía. Porque el odio puede silenciar muchas cosas. Puede borrar nombres. Puede ocultar verdades. Pero hay algo que nunca logra destruir por completo. El recuerdo de un amor verdadero. Y en algún lugar entre las montañas y los vientos de Valle Sombrío, todavía parece escucharse el eco de aquella historia que el pueblo nunca logró olvidar.